Ya mismo nos vamos a hablar con los protagonistas, los que están ahí, y calculo que va a estar mañana al inicio de sesiones ordinarias Alfredo González, que es diputado nacional de la Libertad Avanza por Jujuy. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, gracias por atendernos. Y digo protagonistas porque los protagonistas de las noticias de los últimos días fueron los diputados y los senadores con esta cantidad de leyes aprobadas y algunas que se vienen también. Y mañana un inicio de sesiones ordinarias. Alfredo, me gustaría que me hiciera un balance de lo que pasó en estos últimos días. Bueno, a ver, creo que fue mucho de lo que la gente pidió en las últimas elecciones, cuando uno hacía la campaña, cuando uno caminaba un poco el interior, la gente te preguntaba, todo esto que proponen, las reformas estructurales, ¿cuándo van a ser? ¿Cuándo van a llegar? El presidente lo dijo en su momento, iban a ser extraordinarias y eso fue lo que se hizo. El primer paquete de reformas se hizo entre diciembre y anoche, que creo que la verdad que la velocidad a la que se lograron todas estas sanciones ha sido espectacular porque era lo que la gente nos pedía. La gente estaba desesperada, hace años que Argentina no modifica estructuralmente sus leyes, que es lo que se tiene cerrado al mundo. Argentina en los últimos 40 años se cerró al mundo, vivíamos en una burbuja y hoy con todas estas leyes de a poco nos vamos abriendo, de a poco nos vamos integrando al mundo y creo que de nuevo ahora lo que va a pasar el domingo, mañana en las sesiones, esperemos que Javier anuncie las reformas que faltan, porque es lo que la gente le está pidiendo a la política. La gente, yo te lo digo que vengo del sector privado, no había hecho nunca política, Ujú. lo que veníamos pidiéndole a la política era exactamente eso, que lo que prometieron en campaña se haga y que los políticos dejen de prometer cosas, y creo que lo que no estamos acostumbrados es a Javier, es que realmente cumple lo que dice que va a hacer, dice que va con estas reformas y realmente se presentan y realmente se discuten. En estas dos Alfredo, semanas, estos 2 meses, sí. se han discutido temas que eran tabús en Argentina, que no se podían tocar ni en una mesa Sí, de sí, sí, diálogo, sí. y hoy se han sancionado leyes que cambian estructuralmente se organiza el país. Sí, yo de hecho hace un ratito estaba diciendo que me parece bárbaro la ley de régimen penal juvenil, si se hace como se comentó y como dijo en su momento Cuño Libarona, estos lugares donde los chicos van a ir y van a tener un lugar para aprender y para crecer, lo aplaudo. Ahora, me voy a la modernización laboral. Voy con lo que dicen algunos de la oposición. ¿No se puede haber discutido un poquito más para incorporarle algunas otras reformas o mejorar la ley? A ver, la oposición que se raya las vestiduras con ese tema lleva 50 años sin querer sentarse a discutir. Son el sindicalismo rancio de este país que ni siquiera quiso sentarse a discutir cuando veía que las pymes se fundían, cuando veía que las pymes cada vez contrataban más empleo en negro, y el sindicalismo ni siquiera le importa si la mitad de la gente está en negro. A ellos les importan sus cajas, lo único que le importan son los aportes a las obras sociales y a las cajas sindicales, y nunca le importó a la gente. Esa es la realidad y lo tengo que decir crudo porque yo he sido paritario, yo he estado del lado del privado cuando uno trataba de generar trabajo, cuando uno trataba de que mejorara la situación de los empleados. El sindicalismo lo único que le importa son sus cajas. Nunca en 50 años se quiso sentar a discutir, y ahora cuando uno presenta una ley, cuando presenta una reforma que realmente es estructural, realmente es bisagra, se rajan las vestiduras diciendo que no lo hacemos con tiempo. Creo que han tenido mucho tiempo para sentarse a plantearlo. El kirchnerismo ha gobernado el país los últimos 20 años y jamás se han sentado a querer discutir estos temas porque eran temas tabú. Hoy que tenemos un presidente que plantea una reforma estructural, vienen a quejarse de que las cosas se hacen muy rápido. Creo que la gente necesitaba que las cosas se hagan rápido. Sí, escuchar ayer en la sesión a algunos kirchneristas hablando de los pobres y de los jubilados después de lo que se ha robado, dolía, complicaba la cosa. Bueno, el nivel de hipocresía que tiene alguna clase política argentina llega a niveles extremos. Escuchar a un kirchnerista hablar de los jubilados cuando los dejaron como los dejaron, cuando jubilaron a millones de personas sin los aportes, destruyendo el sistema jubilatorio y trayendo la solución, porque vos los escuchás, ellos tienen la solución al Mm, problema.
Si no la aplicaron en los últimos 20 años es que la solución no son ellos son el problema. Igual, Alfredo, los jubilados son una asignatura pendiente. Sí, creo que es una Convengamos asignatura pendiente del país, por supuesto, sí, claro. por supuesto que sí, pero solucionarlo en 2 años a un problema que viene arrastrándose hace más de 20, se van haciendo, Javier ya lo dijo, primero hay que hacer ciertas reformas para poder dar lugar a las reformas de segundo nivel. Es imposible solucionar un problema si no vas solucionando primero y principal con los jubilados, vos primero tenés que solucionar el problema del empleo informal. Hoy en Argentina más del 40% del empleo no hace aportes al sistema jubilatorio porque es empleo negro. Tenés que hacer que todo ese empleo pase al sistema formal, que aporte al sistema jubilatorio, que haya más aportantes por jubilado para poder después sentarte a tener una discusión sobre los jubilados. Pero llevamos menos de 2 años tratando de solucionar el problema. Ahora, Alfredo, ¿usted cree que con esta reforma laboral realmente se va a incorporar más trabajadores? Yo creo que sí, yo creo que la esencia de la reforma, de la modernización laboral que se plantea es que muchos de los trabajadores que hoy están en el sector informal pasen al sector formal. Creo que las pymes hace años que vienen pidiendo un apartado especial para el sector pyme de Argentina, que es el gran motor, hoy más del 80% del empleo lo generan las pymes, y siempre la queja es que a las pymes se les aplican los convenios colectivos de trabajo que discuten grandes empresas en Buenos Aires y no se aplican a nivel local. Bueno, con esta ley lo que te va a permitir es que las pymes en todo el ancho y lo largo del país puedan sentarse con sus empleados, puedan tener sus negociaciones paritarias y puedan empezar a incorporar al sistema formal a todos los empleados que hoy están en el sector informal. En un momento usted dijo que esperaba que mañana Milei comentara las reformas que se vienen. ¿Nos cuenta un poquito qué es lo que falta, qué es lo que se viene? No, a ver, nosotros del anuncio de mañana todavía no sabemos nada porque creo que lo estamos esperando todos. No, En pero su digo, momento se hablaba seguramente de saben... 4 reformas estructurales, Ahí está. que eran Okay. la laboral, la judicial, que son las dos que ya se han tenido. Uh-huh. Después se hablaba de la tributaria y la previsional. Bueno, Okay. esperemos que vengan anuncios por esa línea. Okay. Se viene ley de glaciares, también controvertida. De hecho, veíamos, bueno, la gente de Greenpeace el otro día protestando. Sabemos que hay muchas diferencias. Ahora se viene en diputados. ¿Cómo lo ve? A ver, a mí me encanta que Greenpeace se queje ahí en Buenos Aires cuando no saben cuál es la realidad de las provincias. Uh-huh. Los recursos son de las provincias. Creo que a la ley que se sancionó en el 2010 le faltaba más precisión sobre tipos de glaciares, sobre las decisiones que tienen que pasar también por las provincias. Los recursos naturales son de las provincias y son quienes tienen que decidir sobre sus recursos naturales. En el caso de los glaciares, en la ley que se sancionó en el 2010, se englobaba todos los glaciares dentro de un mismo paquete y no se hacía diferencias de los tipos de glaciares que hay y de los que realmente tienen una función hídrica y de los que no, y en base a esa ley, muchas provincias han frenado muchísimos proyectos. Hoy por hoy, con esta ley, lo que se le va a dar es la potestad a las provincias de decidir sobre sus recursos naturales, y los habitantes de cada provincia serán quienes decidan, a través de sus representados, qué se hace con cada recurso natural. Usted dijo que venía de trabajo privado, que nunca había estado en política. ¿Cómo es esta decisión y por qué no con Javier Milei? Yo vengo del sector privado, vengo del sector de la viticultura, vengo del sector de las estaciones de servicio, y es precisamente porque tengo 37 años, tuve hasta la opción de irme a vivir fuera del país, y la realidad es que en algún momento tomé la decisión de acompañar a Javier porque vi que en Argentina había una posibilidad de poder quedarme, de poder desarrollar mi actividad y que realmente cambien las cosas estructuralmente para que podamos tener un país para los próximos 100 o 200 años. Bien, bueno, se espera mucho trabajo. Usted dijo que, bueno, esto fue muy intenso. ¿Se espera que también este año se trabaje así intenso, en comisiones, en sesiones? Ojalá que sí, yo creo que los políticos ganan demasiada plata de los impuestos de los argentinos para que no trabajen de sol a sol. Realmente creo que hay que trabajar muchísimo para cambiar este país, y ojalá que este año, no solamente en las extraordinarias, sino en las ordinarias, sea de trabajo muy intensivo, donde se discutan
las reformas estructurales que el país necesita y que demos las discusiones que siempre han sido un tabú. Creo que todos los temas hay que discutirlos, aunque suenen a tabú y que no la gente no, a veces los políticos digan no, ¿quién va a pagar el costo político? Hay que sentarse y discutirlo. Hoy tenemos un presidente que está dispuesto a dar la batalla, que está dispuesto a discutir cosas que, de nuevo, no se ponían sobre la mesa y por lo menos que las discutamos. Se viene, no puedo dejar de preguntarle, se viene un año electoral casi ya, porque a fines de año las provincias que tienen las elecciones muy temprano para el 27, y ya perfilamos que puede haber una reelección. A ver, yo creo que falta mucho, Ujú. todavía nosotros la elección nacional va a ser en octubre del 27, creo que hay muchísimo para trabajar antes de discutir, pero Ujú. ojalá que sí. Javier planteó un proyecto de país que él lo dijo, no se modifica en 4 años, las reformas pueden hacerse, pero realmente el resultado de las reformas estructurales que se puedan hacer en 4 o 8 años se van a ver en los próximos 20, 30, 50 años. Ojalá tengamos Javier para rato, tengamos libertarios para rato y ojalá que el proyecto siga creciendo y que nos abramos al mundo. Alfredo, un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que está muy ocupado en este día, pero bueno, queríamos tener la versión de la gente de La Libertad Avanza. Acá escuchamos a todas las opiniones de lo que pasó y de lo que se trató y de lo que se viene. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta Abrazo luego. grande. Hablamos con Alfredo González, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Jujuy.